mi hija le tenían en un rincón, discriminándole. Estaba sufriendo demasiado el bullying había, y él, o sea, todo calladito. Si la licenciada le discrimina, ella se siente culpable y se golpea ella misma. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vengo a contarles 3 historias de personas que tienen discapacidad intelectual y que han tenido que enfrentar muchos desafíos a lo largo de su vida. Discriminación, rechazo y falta de empatía. Esa es la cruel realidad que viven las personas con discapacidad intelectual en Ecuador, sobre todo en el sistema educativo. ¿Se imaginan que incluso en ocasiones, debido a que esta discapacidad no suele ser muy visible, hay personas que piensan que exageran o que mienten sobre su condición? Por eso este tipo de discapacidad probablemente sea la menos comprendida. Soy la madre de María José de la Cadena, tiene 15 años, la edad mental de 6. Soy mamá de Lenin Escobar. Él tiene una discapacidad intelectual del 66%. Soy madre de Yosmira Mestanza, es una chica de 29 años de edad, pero mentalmente es una niña de 8 o 9 años. Lo que implica que tengan varias dificultades para desenvolverse, principalmente en el ámbito educativo. Empezamos con los procesos básicos, las nociones cognitivas básicas no se adquieren, posterior la lectura, la escritura, procesamientos más amplios como el cálculo, ¿cierto? Todo lo que es el razonamiento abstracto como tal no se va a desarrollar de una forma adecuada, ¿no? Tenemos también todo lo que son las limitaciones adaptativas, esto que tiene que ver con el autocuidado, con la independencia, el manejo del dinero, por ejemplo, el movilizarnos de forma independiente, también con una implicación que va desarrollándose según cómo la persona va creciendo en edad y en habilidades también, ¿no? Este es como el marco general de lo que es la discapacidad intelectual. Por todo esto, ellos tienen complicaciones cuando ingresan a una institución educativa. Les cuento que de hecho, en la mayoría de los casos, recién es ahí cuando se dan cuenta que tienen una discapacidad. No nos dimos cuenta a tiempo de su situación de discapacidad. Todo le llamaban que si no podía hacer algo era porque era muy mimada. Ella tuvo dificultades en el lenguaje y no tenía una buena relación con otros niños. Y eso empezamos a ver ya en la edad escolar. Ella necesitaba mucha más ayuda. Los otros niños se desenvolvían normalmente en los estudios académicos, en cambio él no. Ahí fue donde ya me recomendaron las terapias de lenguaje y terapias psicológicas. Le encontraron que tenía discapacidad intelectual, que tiene epilepsia leve. A mí me dio diabetes gestacional, la niña nació sin oxígeno. Cuando la niña fue creciendo, nosotros vimos como una niña normal, como la pueden ver, pero al pasar del tiempo no podía aprender como una niña normal. Estuvo en varias instituciones. Los licenciados como yo, como mamá, pues yo también presumí de que era una niña consentida y que por eso ella no quería aprender. La doctora le hizo unos exámenes a María José y los diagnósticos salen de que es esclerosis mesial. Le provoca a María José no solamente una discapacidad, sino múltiples discapacidades. Tiene convulsión y tiene epilepsia. También desarrolla la enfermedad de esquizofrenia y que el estado de salud de María José es deteriorable y que la niña en cualquier momento nos puede ir porque ella tiende a tener una enfermedad de muerte cerebral en cualquier momento. Para nosotros fue muy difícil, eso fue a los 8 años. Podrán imaginarse que para estas madres la lucha por conseguir un espacio educativo inclusivo estuvo marcada por una larga serie de experiencias decepcionantes y dolorosas. Ellas coinciden en que fue casi una odisea encontrar una institución que entienda y atienda a sus hijos de forma adecuada, sobre todo humana. En una de las escuelas se dieron cuenta de la situación de Yosmira y empezamos terapia y nos decían que estaba bien, que no nos preocupemos. Para el siguiente año ya no le quisieron recibir. En Quito pasamos por un montón de pruebas en algunas escuelas. Les prometo que lloraba todas las noches sin saber qué hacer porque no sabía qué camino seguir para Yosmira. Tanto hacer, buscamos otra escuela y apareció un niño que le empezó a hacer la vida imposible a Yosmira. Y la rectora supuestamente dijo que iba a ayudar, pero realmente mayor cosa no hizo. Y un día Yosmira llega llorando y me dijo, Julia hizo una reunión en nuestro grado y empezó a preguntar a cada uno de mis compañeros con quién se llevaba. Y con lágrimas que no podía hablar, mi hija dijo, mami, y ningún compañero dijo que se llevaba conmigo. Como madre, imagínense cómo me voy a sentir.
Le dije, mi amor, no te preocupes. Tú tienes los mejores amigos del mundo. Le dije, tus papis y tu hermana. Pero me sentí impotente y tenía unas ganas de estallar y estaba sufriendo demasiado el bullying. Mami decía, no quiero ir a esa escuela, no quiero ir a la escuela, y se me colgaba de la pierna y me decía no. Con mi esposo empezamos a buscar opciones, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Alguien nos recomendó que nos vayamos a la escuelita Rafael Larrea. Ahí estaba de rector, estaba una persona con discapacidad, y dijo, yo le voy a tratar a él como él se merece. Ahí le gustó, ahí se quedó. Ya pasaron los años. En sexto de básica el señor Eduardo Vinuesa se jubila y queda nuevamente mi hijo a la deriva. Y en los 2 años que le faltaban por completar, pues él empieza nuevamente a sufrir el bullying, a sufrir el rechazo, a sufrir las burlas. En la escuelita le daban clase extracurricular, pero lamentablemente mi hija fue discriminada por las mismas licenciadas. Ella le encanta mucho el dibujo y es precisamente la profesora de dibujo la que más la discrimina. La tutora la apoyaba, incluso hablaba con la licenciada de que por favor apoyemos a María José, que la ayudemos, que la animemos. No, yo no voy a trabajar con María José. María José tiene que hacer lo mismo que los demás niños y eso le perjudica a María José. Ella se siente tan mal que se siente culpable y se golpea ella misma, se agrede. El impacto emocional que conlleva este maltrato tiene graves consecuencias para todos ellos. Si nos ponemos a revisar, la neuropsicología evidencia que el cerebro de toda persona aprende mejor cuando está en un estado emocional positivo. Sin embargo, cuando se siente triste o deprimido es todo lo contrario. Las personas con discapacidad intelectual ya tienen de por sí dificultades para el aprendizaje, y sentirse rechazados y discriminados genera un daño mucho más profundo, no solo emocional, sino también en su desarrollo. Y nadie me aceptaba, solo estaba aislado, sentado y viendo al cielo. Los profesores muy groseros porque no me enseñaba el dictado. Lo que ellos decían no podía guardar por mucho y no podía retener esa información. Y mis compañeros no sé por qué les gustaba darme chirlazos en la cabeza. No sé, a veces me daba una emoción de ver más al cielo que a otras personas. Y me tiraron mis cuadernos de dibujo. Más que me quería defender, las profesoras le dieron más razón a la otra persona y me dejaron llorando a mí solo. Ya no quería ni regresar, solo quería pasar en mi casa y nada más. Las experiencias fueron feas y me maltrataban, o sea, una profesora se pasaba de más. Me pegaba y estaba debajo de una mesa como un perrito. Siempre mi mami me encontraba ahí. A veces llegaba a la casa, como lloraba o si no, me encerraba en el cuarto y no quería salir ni comer. Los profesores no me ayudaban, las compañeras me ponían cosas de limpieza en mi cabello. Hubo una vez en donde lanzó un estilete, pero por mi suerte, ya me agaché y el estilete se cayó acá al piso. También botaban mi cartuchera en la basura. Hubo una profesora que me decía, si tú les tratas bien y les prestas, ellas van a ser tus amigas. Pero no era necesario hacer eso porque lo único que yo quería era que me traten bien sin necesidad de prestarles algo. Estaba callada porque era el único colegio que al principio me aceptaron. Cuando la discriminaban, María José empezó a convulsionar más de seguido. Y entre más aprendía, quería aprender mi hija, debido a las convulsiones que le causaban las crisis de ansiedad, de susto, porque le cogió miedo a la profesora, porque ella quería ir, pero tenía también miedo de ir a la escuelita. Cada vez que lo que aprendía, si avanzaba 3 pasos, retrocedía 10. Él salió de ahí, él no quiso saber nada de estudios. Era tanto los estudiantes como los maestros. Por ejemplo, el tutor, él sabía, ¿no?, que él tenía discapacidad. Casi todos sabían, pero a pocos le importaba. O sea, no, si aprende, aprende, y si no, pues ahí queda. Le hicieron retroceder a mi hija un montón. Su autoestima estaba en el piso. Profesores no querían enseñarle. Fue un montón de cosas que decidimos sacarle porque mi hija estaba súper mal. Y yo ya no quería que vuelva a algún colegio, yo ya no.
Y todo esto ocurre a pesar de que la ley en Ecuador garantiza una educación inclusiva, tanto en instituciones especializadas como en regulares, con las adaptaciones curriculares debidas y en un ambiente que asegure su bienestar. Pero todos estos testimonios llevan a cuestionarnos si la inclusión educativa de la que tanto se habla realmente existe. La inclusión educativa en nuestro país a nivel de papeles, a nivel de normas, de reglamentos es hermosa. Creería yo incluso que es una de las mejores que hay en Sudamérica. Lo malo es que todavía nos hace falta ejecutarla. Y nosotros somos testigos día tras día de las dificultades en encontrar una escuela adaptada, una escuela inclusiva, una escuela que les permita ingresar sin poner tantos peros, sin pedirles tutoros hombres, sin pedirles horarios diferenciados, sin pedirles un montón de cosas. La inclusión educativa no hay. María José tuvo en muchas escuelas buscando una inclusión y peleando por sus derechos, porque ya dijeron de que eran las clases extracurriculares y habían profesores de que no, ellos no tienen por qué trabajar, ni hay un escrito donde se pueda trabajar los niños con clases extracurriculares, y menos María José. No están preparados y no conocen de derechos tampoco, lamentablemente. No, porque hay muchos niños que no estudian, porque en las unidades educativas no les dan un estudio especializado para ellos. La Beatriz Jarrín es la única especializada, pero ellos también no se abastecen con muchos niños. La verdad que también debería haber charlas con los padres de familia para que ellos expliquen a sus hijos que hay personas con discapacidad, que ellos no son como los otros niños. No existe una verdadera inclusión aquí, porque la sociedad no está preparada para estos niños. Sí, nos valemos de la ley y yo le reclamé muchas veces a los colegios, incluso mandé una carta a la Vicepresidencia de la República por la situación de inclusión de mi hija. Nunca recibo una respuesta. Sabemos que desde el Ministerio de Educación se generan varias estrategias y proyectos para poner en práctica la ley. Sin embargo, lamentablemente todavía no es suficiente. Esta realidad afecta a las más de 112,000 personas con discapacidad intelectual de las que se tiene registro en todo nuestro país. En el caso de Yosmira, luego de pasar por varias escuelas, finalmente pudo encontrar una institución educativa especializada privada, pero luego tuvo que mudarse de Quito a Ibarra y allí nuevamente inició esa odisea por buscar un lugar que la acepte. Fui a una escuela en donde había niños como yo. Ahí todo mi mundo, mi vida cambió por completo. Porque ahí tenía amigos de verdad, me sentía bien y me gustaba mucho ir a esa escuela. La situación de trabajo de papá nos llevó a dejar Quito, regresar acá a nuestra tierra. Aquí ningún colegio le quería recibir a Yosmira. Mi mamá trabajaba en un colegio y por mamá le aceptaron. Nos tocó sacarle a fines del primer trimestre porque las chicas, yo no quería que vuelva a ninguna institución, pero ella, mami, quiero que me pongas en el colegio de mis primas. Era un colegio religioso. Fui a hablar con la monjita para ver si le aceptaban y dijo que ella no se hacía responsable de si los profesores querían enseñarle. Yo le dije, madre, solo deme la oportunidad de conversar con los maestros y conversar con las chicas. Yo preparé videos, preparé muchas cosas para explicarles cómo enseñarle a mi hija, cómo aceptarle e indicarles de que a veces no se necesita una capacitación especial, sino la calidad humana, sino el ser pedagogos les da para buscar estrategias para enseñar y darse el tiempo y la paciencia para hacerlo. Le aceptaron a mi hija. Ahí tuve también amigas. Los profesores eran muy lindos. Lenin también, después de muchas malas experiencias, encontró una institución especializada pública, la única de Ibarra. Allí logró culminar sus estudios y graduarse. Ya se graduó de la escuela, pues y ahí quedó, en séptimo. Se quedó 3 años. En ese tiempo él estuvo aquí en la casa, estaba trabajando haciendo rompecabezas. Entonces ya se graduó mi hijo, el mayor también. Y me dijo, mami, dijo, yo también quiero graduarme, dijo, yo quiero estudiar. Él siempre supo que él no era como los hermanos, pero él nunca supo que él tenía discapacidad. La ignorancia nuestra fue, y yo me arrepiento, la verdad, no haberle dicho a él, porque cuando él entró a estudiar a la unidad educativa Beatriz Jarrín, dijo, mami, ¿por qué estoy aquí? O sea, que yo soy una persona con discapacidad. Le dije, sí, mijo. ¿Por qué usted no me dijo? Ahora entiendo por qué soy diferente a los demás. Fue un impacto. Y yo me hacía la pregunta, con razón aún seguía jugando teniendo un
15 años y viendo dibujos aún tenían 16, 17, 18 hasta 20. Cuando él entró a la unidad educativa, al principio se sentía, o sea, no se enseñaba, ¿no? Fue consiguiendo amiguitas, amiguitos, hasta que él se enseñó ahí. Me sentía mejor. ¿Te sentías más feliz? Sí. ¿Cumpliste tus metas? Sí. Fue el presidente del Consejo Estudiantil y fue el abanderado del pabellón nacional. Le hicieron el comandante por un día en la policía. Fue otra experiencia. Fue lo que a él le subió la autoestima. A él lo llevaron toda la mañana como que él era el comandante, donde a él le hacían honores cuando él llegaba. Me sentí como una persona especial que puede todo y que nunca se puede rendirse. María José actualmente está en primero de bachillerato en la misma institución que se graduó Lenin. Y a pesar de que fue difícil para ella adaptarse al principio, ahora ya se siente cómoda, se siente a gusto con compañeros y docentes que la entienden. Yo no quería entrar a esta escuela, pero poco a poco me acostumbré. Y aquí sí tratan como de tratar de ayudarme en todas las tareas. Si no sabemos algo no también de los cuadernos, o sea, de las materias, se los pone a jugar de la misma actividad de las clases. Aquí fue la primera vez que me dijeron, ¿quieres estar en las Olimpiadas Especiales? Y yo digo, sí, porque ahí poco a poco me estoy progresando y voy entregándome más. Pero aunque ellos encontraron un lugar adecuado para educarse, muchos otros se enfrentan a serias limitaciones. Solo hay 135 instituciones especializadas en todo el país, 108 son públicas. En Imbabura apenas existen 3 unidades educativas que atienden actualmente a 243 personas con esta discapacidad. Pero según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, se registran alrededor de 2.000 personas con discapacidad intelectual en edad escolar en la provincia, por lo que no abastece para acoger a todos estos niños y jóvenes. Hay que tomar en cuenta también que ellos necesitan una educación personalizada y que el sistema educativo regular todavía no está plenamente preparado para atender las necesidades de estas personas, aunque a estas alturas ya debería estarlo. Nos hace falta primero tener una visión más inclusiva. Miren que no es hace mucho, hace unos cuantos meses la anterior ministra de Educación hizo un cambio dentro de un acuerdo que había en el ministerio, en el que decía que un niño con necesidades educativas específicas valía por 5 niños regulares. Desde ahí ya viene la discriminación. Si le ponemos en el tema de valía, todos somos iguales. Poder generar espacios de diagnósticos adecuados. Desde el Ministerio de Educación, de la misma forma, que todas estas políticas pues estén bien instauradas sobre todo, ¿no? Porque nuestra realidad no es la misma de hace 10 años. Ir generando capacitaciones que nos amplíen esta información. El cómo nosotros nos expresamos, si todos pusiéramos de parte, si los docentes quizá no solo dicen, bueno, me tengo que hacer adaptaciones curriculares, sino que se empoderan de ese proceso de adaptaciones y se empoderan de generar un cambio en los niños con necesidades educativas específicas, pues todo esto sería diferente. ¿Se dan cuenta que como sociedad falta mucho por hacer? Es necesario comprender y aceptar las diferencias, pero también valorar el potencial de estas personas, pues con el apoyo necesario, ellos demuestran que sus capacidades van más allá de sus limitaciones. María José y Lenin, por ejemplo, participaron en Olimpiadas Especiales y se llevaron varias medallas, mientras que Yosmira ha desarrollado otras habilidades, escribe cuentos, aprendió a tejer y ahora tiene un emprendimiento de manualidades, e incluso ha ayudado a varias personas siendo voluntaria en fundaciones. A ver, María José, a pesar de la edad que tiene y a pesar del esfuerzo que han hecho los profesores en la escuelita Beatriz Carrín, María José todavía no puede escribir, no puede leer, no puede utilizar el dinero, no sabe qué día está. Lamentablemente María José no va a desarrollar como una persona normal. Aceptar la triste realidad, pero irle enseñando a ella de que ella es capaz, tal vez no de ser veterinaria, tal vez no ser policía, pero puede hacer otras cosas más. Yo quisiera que él tuviera una profesión, pero también tiene que pasar todas las pruebas que hacen normalmente. Ellos son personas de mucho valor. Ellos no pueden captar todo lo que es el estudio, pero ellos en lo que es valores, en lo que es respeto, en lo que es hacer las cosas, ellos son muy buenos. Y mi hijo es uno de ellos. Son niños amorosos, son niños que nos enseñan mucho, son niños que no guardan rencor, son niños que comparten, que están llenos de amor. Y merecen respeto y oportunidades, no discriminación, no pena, porque tampoco esa es la solución. Es simplemente, creo yo, que aprendamos a ser humanos. Hay muchas discapacidades, pero a cada una se le debe dar
lo que requiere. Porque estos niños, como les digo, siempre van a ser niños. Por más que crezcan, por más que se les vea ya mayores, adultos, siempre van a ser niños y necesitan cuidado. Y de ellos deberíamos aprender, porque ellos tienen todas las capacidades para hacer lo que deseen, siempre y cuando se les dé las oportunidades. Que no les hagan lo mismo que a mí. Primero deberían interactuar con ellos y entenderlos, y ahí se pueden dar cuenta de qué es lo maravilloso que son ellos. Tener carisma, paciencia y calidad humana. Que sepan respetar a las personas con discapacidad, entenderles, comprenderles y ayudarles. ¿Por qué crees que sería importante que esa gente escuche tu historia, la tuya y de otras personas que también tienen discapacidad intelectual? Porque esa historia, la mía fue muy dura y ahí pueden aprender las demás personas que las personas con discapacidad somos como los demás. No es tan difícil. Como ya escucharon, ellos no piden nada extraordinario, solo lo que cualquier persona quiere y merece: comprensión y respeto. Ni siquiera es necesario ser un experto en el tema, basta con ser empático. A veces pensamos que solo quienes conviven con personas con discapacidad pueden entenderlas. En mi caso, Yosmira es mi hermana y me enseña mucho todos los días. Pero realmente no creo que sea necesario tener un familiar o un amigo con discapacidad para aceptar y valorar sus diferencias. Como sociedad les quedamos debiendo mucho a estas personas. Les debemos un mundo que de verdad los incluya.